Aupa, bienvenidos a los juegos de Orchi. Hoy en este vídeo os explicaré los conceptos básicos del juego solitario. Como ya he mencionado en otros vídeos, el juego solitario va a ir marcado por escenarios temáticos en los que deberemos conseguir una serie de objetivos para superar ese escenario. Estos escenarios o estos objetivos vendrán marcados por este tipo de cartas, proezas permanentes que van a requerir que una serie de héroes o un héroe en concreto realice ciertos objetivos durante la partida. Por ejemplo, aquí tenemos la Liga Aquea, que es la carta que marca el primer escenario, y es que Agamenón, Menelao, Odiseo o Ajax tienen que reclutar al menos 3 facciones de esta zona de las polis aqueas, volver al santuario de Delos y jugar la Liga Aquea. En ese caso, ese sería el objetivo del primer escenario. Es un escenario a priori introductorio porque nos vamos a mover por una zona muy concreta, pero bueno, nos va a servir para hacernos con las mecánicas básicas del juego. Como es un juego solitario, necesitamos también plantear de diferente manera los mazos. En el juego 1 contra 1, cada jugador llevará un mazo, un único mazo de juego, en el que meterá tanto los héroes como las cartas de puntos de victoria, como las proezas, como los infortunios, ya sean infortunios propiamente dichos o los infortunios monstruo. En este caso, en el juego solitario, tendremos 3 mazos. Por un lado, tendremos el mazo de proezas. Por otro lado, tendremos el mazo de infortunios propiamente dichos, y por otro tendremos el mazo de infortunios monstruos. Los mazos de infortunios estarán preestablecidos para cada escenario y constará cada uno de 30 cartas. Luego os explicaré cómo se juega, pero su composición no tiene mucho misterio, simplemente tendremos que seguir la guía que nos marca cada escenario, coger las cartas y crear cada uno de los 2 mazos de infortunios. El mazo de proezas, en cambio, tiene más miga. ¿Por qué? Lo primero que debemos hacer es, en base al escenario que nos toque jugar, crear nuestro grupo de héroes. Después deberemos añadir la deidad, 3 copias de la carta de la deidad que queramos jugar, más algún héroe extra que queramos reclutar durante nuestros viajes por la Hélade. Yo en este caso recomiendo meter siempre 3 copias de la deidad, eso sí, y luego pues meter como 3 o 4 héroes reclutables. Tampoco muchos, porque si no la probabilidad a la hora de robar se nos va a bajar, pero tampoco pocos, porque luego siempre podemos tener alguna baja, o podemos reclutar a algún héroe que nos venga bien de apoyo, y siempre está bien tener algún héroe reclutable durante la partida. El resto del mazo será compuesto por 30 cartas. Una de ellas, en este caso en el primer escenario, será obligatoria. Habrá escenarios en el que habrá más de una carta obligatoria, pero en el primer escenario solo encontraremos la Liga Aquea como carta obligatoria. A pesar de ello, yo recomiendo meter unas 10 cartas, más o menos, en este escenario al menos, de cartas de puntos de victoria. Ya sean aliados, ya sean facciones, que aunque no son obligatorias, dado que tenemos que reclutar al menos 3, habrá que meter facciones en nuestro mazo de proezas. Yo recomiendo meter siempre más de 3, no vaya a ser que fallemos el reclutamiento de alguna facción y por lo tanto ya no podamos superar el objetivo. Por lo tanto yo metería 5 facciones o incluso 6, por si acaso. Luego además metería algún artefacto que nos ayude en nuestros viajes, ya sea un artefacto en este caso que nos ayude a reclutar o algún artefacto que nos ayude a combatir a los monstruos. Y por último metería otras 20 cartas de proeza para llegar hasta los 30, en la que la Liga Aquea o la carta obligatoria iría incluida. Con esto tendríamos un mazo más o menos de 35 cartas, 36, 40 como mucho, que iremos robando a medida que nos movamos por la Hélade. ¿Cómo se roba? Se roba igual o muy parecido que en el juego contra uno. Por ejemplo, si nos movemos en un juego contra uno, si nos moviésemos a una polis, cada jugador robaría 2 cartas.
En este caso, si nos vamos a una polis, robaríamos 2 cartas de nuestro mazo de proezas o de nuestro mazo de juegos y robaríamos 2 cartas de cada uno de los mazos de infortunios. Primero se robaría una carta del mazo de infortunios propiamente dicho. Después se robaría un monstruo del mazo de monstruos. Si se pudiese jugar, se jugaría inmediatamente. En caso de que ese monstruo, si no hubiésemos pasado por regiones, por localizaciones en las que puede ser jugado ese monstruo, no se pudiese jugar, el monstruo iría a la reserva y se jugaría en el primer turno en el que se cumpliesen las condiciones para que ese monstruo pudiese ser jugado. Sacaríamos una segunda carta de infortunio propiamente dicho y lo jugaríamos y sacaríamos un segundo monstruo del mazo de monstruos. En este caso, si hubiésemos podido superar todos estos infortunios y llegar a nuestro destino sanos y salvos, entonces podríamos jugar la carta que hemos ido a jugar a esa localización. Una vez hayamos cumplido el objetivo, en este caso era jugar la Liga Kea en Delos, si lo conseguimos, habremos superado el escenario. Una cosa importante, tendremos, al menos en este escenario, en la mayoría de escenarios, en alguno se concretará que será diferente, pero en la inmensa mayoría de los escenarios tendremos 15 turnos para poder superar el objetivo. Poner bomba o cronómetro o una cuenta atrás ayuda de alguna manera a evitar que el jugador pueda quedarse un turno o más de un turno en la misma polis para robar cartas y evitar grandes o la mayoría de los infortunios que pueden ser jugados contra su grupo de héroes. Trataremos de evitar también que el jugador mueva región a región, solamente una región por turno, disminuyendo así el peligro del viaje. Por lo tanto, al tener una bomba, que son los 15 turnos estos, obligaremos un poco al jugador a viajar más y a no quedarse estático en una localización. Poco más que decir por mi parte. Si os ha quedado claro, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, comentadlo en los comentarios o en el grupo de Telegram. Agur.